Mi definición de estupidez humana es la atribución que se hace o acuña a un individuo o a varios que implica varios elementos. Uno de ellos es la ignorancia. ¿Qué significa esto? Significa que el individuo no contempla la información y los datos que arroja la realidad. Es decir, la realidad nos ofrece unos datos, una información, y somos nosotros los que le damos el sentido lógico a esa realidad, gracias a la información que recibimos. Espero que se entienda mejor. Vamos a analizar las declaraciones del presidente de Argentina. Que habla el presidente Milei en el foro de Davos. Porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. La apreciación que hace el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el colectivismo es un poco ignorante. ¿A qué me refiero? Ignora muchos elementos, muchos factores que describen, ¿sí?, ese concepto de colectivismo. El colectivismo es una forma de organización social que se basa en la cooperación, la solidaridad y el bien común de todos los individuos que conforman una comunidad. O sea, el colectivismo no es incompatible con el capitalismo, sino que es una condición necesaria para su desarrollo y su equilibrio. Sin colectivismo, el capitalismo se vuelve un sistema injusto, desigual y depredador, que beneficia solo a unos pocos y explota a la mayoría. El colectivismo permite que el capitalismo se regule, se democratice y se humanice, garantizando los derechos y las oportunidades de todos los ciudadanos. Un ejemplo de colectivismo en el capitalismo es el estado de bienestar, que es un modelo que combina la libre empresa con la provisión de servicios públicos esenciales, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad social. El estado de bienestar busca reducir la pobreza, la exclusión y la desigualdad y promover el desarrollo humano, la justicia social y la cohesión social. El estado de bienestar es un ejemplo de cómo el colectivismo puede mejorar la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de la economía. Sí, algunas personas, como lo es el que estamos analizando, criticarían el colectivismo y argumentarían que limita la libertad, la iniciativa y la competitividad de los individuos, o que fomenta la dependencia, la pasividad o el conformismo. Sin embargo, estas críticas son infundadas, ya que el colectivismo no niega la individualidad, sino que la respeta y la potencia. El colectivismo no impide que las personas se esfuercen y se superen y se destaquen, sino que les ofrece las condiciones y los recursos para hacerlo. El colectivismo no genera dependencia, sino interdependencia, que es la base de la convivencia y la cooperación. El Estado ya es un pacto, un político social entre varios individuos de la comunidad que forman parte de una colectividad, ¿sí? Este pacto implica que los individuos ceden parte de su libertad y de su poder al del Estado a cambio de seguridad, de orden y el cumplimiento de la ley. Entonces el Estado tiene la obligación de proteger los derechos y los intereses de la colectividad, o sea, ¿qué quiere decir? De la comunidad, del conjunto de individuos que residen en un país, ¿sí? Y pues obviamente el Estado resuelve los conflictos que pueden surgir entre sus miembros. Por eso es muy radical la apreciación que hace este presidente al culpar a la colectividad de los problemas que sucumben al mundo, que son muchos, que no tienen nada que ver con este concepto, sino que son muchos problemas, muchos factores, como es la corrupción, como es la ambición, como es la impunidad, muchos factores que muchos países viven, y por esto es que no funciona, y por eso es que los países no avanzan, y por eso es que los países se empobrecen, y por eso es que los países se endeudan, porque no alcanza el dinero, porque hay un factor, un problema que sí se debe erradicar del mundo, y es la corrupción. De izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dice que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con ajena. En consecuencia, bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Y la consecuencia de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. Fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la
población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. La verdad, se nota la falta de conocimiento de muchos aspectos en el mercado y me sorprende porque él es un economista y él sabe que el mercado es algo multifactorial que depende de muchos factores, como muchas cosas en la sociedad, ¿sí? Y me sorprende cómo este personaje, que ahora es presidente de un país, ataca o incita a que no se regularicen los monopolios, ignorando que un monopolio impide una buena competencia, una libre, una sana competencia dentro de un territorio, de un país, en una sociedad. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace una monopolización? Una monopolización puede reducir significativamente la competencia. Llevaría a precios más altos, menor calidad de productos y servicios y pues menos incentivos para innovar. También, si no se regulariza, se estaría incitando el abuso de poder. Las empresas que tendrían el monopolio, pues que tienen el poder en el mercado, les permitiría fijar precios y condiciones a su favor. Eso podría llevar también prácticas empresariales anticompetitivas, explotación de consumidores y trabajadores, la capacidad de influir en el gobierno en detrimento del interés público, que es algo que hemos vivido y que vivimos aquí en Colombia con magnates, personas que tienen mucho poder económico, ¿sí? Y lo vivimos nosotros actualmente. Entonces, ignora todo esto. Esto no pasa. Esto es mentira. Esto es una ilusión. Esto es estar enojado con la realidad y no aceptarla. O es usted, presidente de Argentina, el que ignora esto. El que ignora que hay que proteger a los consumidores, que debe ser una competencia saludable. Los consumidores generalmente se benefician de precios más bajos y una mayor variedad de opciones. La monopolización puede resultar en precios más altos y opciones limitadas para los consumidores. Una competencia justa puede contribuir a la igualdad de oportunidades al permitir que nuevas empresas ingresen al mercado y compitan con las establecidas. La monopolización puede crear barreras para la entrada de estas empresas y dificultar pequeñas empresas, que esas pequeñas empresas prosperen, porque obviamente no van a poder subsistir con una empresa que ya tiene el monopolio financiero, el monopolio en el mercado. También pues, la estabilidad financiera. Esto es mentira. La concentración extrema de poder económico en unas pocas empresas puede hacer que la economía sea más vulnerable a crisis sistemáticas. La regulación puede ser vista como un medio para prevenir riesgos sistémicos y mantener la estabilidad financiera. ¿Por qué? Y esto es en contra de una regularización de los monopolios. Lo que quieren es concentrar el poder, ¿sí? Hasta tal punto de oprimir a las personas, como lo hicieron en el tiempo que lo menciona él más adelante, en donde el tiempo donde el auge de la revolución industrial, que en ese tiempo los atropellos que realizaban los dueños de las fábricas de producción eran inmensos porque no había nadie que los regulara, no había nadie que les dijera, ahí esto no se puede hacer, las horas son tantos diarias, las horas eso, y había explotación de niños, ni siquiera les pagaban dignamente. Entonces, ¿cómo va a poner de ejemplo? Me parece gracioso, este señor pone de ejemplo, más adelante lo vamos a ver, un resurgimiento de las personas pobres y un agotamiento de la pobreza a nivel mundial, cuando ignora todas las desigualdades económicas que existen actualmente en todo el mundo. Es como vivir en un mundo de las fantasías. Él mismo dice, no es una fantasía, pero esto es lo que él habla, es vivir en un mundo de las fantasías, en un mundo en donde los empresarios, las personas que tienen poder económico, no se llenan tanto de ambición y son supremamente caritativas y ayudan a los pobres, a los más necesitados, a aquellos que les compran sus productos necesarios, porque cuando los monopolios están en un país, la salud se vuelve un negocio. También la comida se vuelve un negocio. Y si usted no tiene dinero, porque sea que está enfermo, sea que no puede trabajar por X o Y condición, pues usted se muere en su país. Entonces, ¿cómo me va a venir a hablar de esa manera? Está ignorando toda la realidad y por eso digo que es populista, porque lo que quiere es ganar adeptos. Y pues como si fuera un circo, todo el mundo le aplaude como si fuera una especie de animal exótico. Y eso pues es lamentable. El liberalismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han frenado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales.
Por suerte, somos cada vez más... Siento cierta inquietud por los argentinos. En ocasiones se tiende a atribuir una mala administración gubernamental como la causa única de nuestros problemas, cuando la realidad es mucho más compleja. Algunos, para respaldar teorías conspirativas, utilizan problemas reales como excusa, sugiriendo que una supuesta fuerza socialista busca obstaculizar el desarrollo humano al abogar por la protección del medio ambiente. También hace una afirmación en su discurso que el aborto forma parte de, en realidad, una teoría conspirativa para reducir la población. Ignora por completo que el aborto es un fenómeno social, una realidad que ocurre de manera espontánea en la sociedad. ¿Por qué de manera espontánea? Porque está vinculado a condiciones sociales que afectan nuestra capacidad de percibir la realidad material. En nuestra cultura social, la falta de condiciones para una vida digna desincentiva la procreación. La subsistencia de la especie humana se ve amenazada cuando no hay garantías de calidad de vida para criar a los hijos. Así, la capacidad instintiva de la humanidad se pierde debido al miedo de ver a nuestra propia especie destruida. En resumen, ¿por qué traer hijos al mundo si no hay trabajo o recursos suficientes para criarlos adecuadamente? El Estado, al reconocer estos factores y muchos más, tiene la responsabilidad de velar por la vida de las mujeres que, por decisión propia y autonomía, optan por interrumpir un embarazo. Esto implica asegurar que tenga acceso a condiciones dignas que le permitan sobrevivir y tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. La realidad social es compleja y merece ser abordada con comprensión y con más empatía, no con teorías conspirativas simplistas. Con distintos nombres o formas, buena parte de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad, la libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto. Porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población y cuán educada sea, y cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpeza el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, digo que, y sigo insistiendo en que no se deje manipular por ideologías anarcocapitalistas o ideologías radicales que atribuyen toda la responsabilidad a un solo factor, a una sola entidad o a un solo individuo. No les crean, no se dejen manipular. Miren que los problemas estructurales que hay hoy en día en una sociedad, en un país, son muchos los problemas y son más el problema de corrupción. Es más el problema de impunidad, porque la corrupción también lleva a la impunidad. Y esto es lo que se debe acabar en los países y eso es por lo que deben velar y deben protestar para que no exista más corrupción, para que no exista más impunidad, para que los corruptos paguen por sus crímenes, para que no se sigan robando el dinero del erario público, para que no se sigan robando el dinero de sus impuestos. Esta es la única forma. Argentina está en el puesto 38 en el Transparency.org de corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que mirar una forma y poner mandatarios que de verdad muestren transparencia. Sí, es algo muy difícil, pero se puede lograr si se lucha constantemente, protestando, marchando, para que pues, las cosas cambien en el país. Sí, todos los países son diferentes y obviamente no solo el problema es la corrupción, hay muchas cosas más, pero pues no es solamente un modelo socialista, no es solamente querer ayudar a las personas más necesitadas de manera colectiva el problema. Ese no es el problema en Latinoamérica ni en el mundo. El problema es la corrupción, el problema es la falta de oportunidades y estas se manifiestan dentro del sistema en que vivimos. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que equilibrar la balanza y ofrecer al mundo un nuevo sistema que sepa complementar todas las ideologías de una forma equitativa, justa, para todas las personas. Eso es la única forma de poder solucionar. Por eso todo este problema, estas afirmaciones que hace este presidente, atribuyendo responsabilidades y muertes sin pruebas, sin fundamentos, es triste y de verdad que, insisto, es una evidente manipulación y lo que está haciendo es ganar adeptos y ya ganó adeptos en Argentina y quiere ganar adeptos en el mundo para, en este caso, volver, es como un ciclo, yo he dicho que la vida es como un ciclo, volver a como estábamos antes, en donde los empresarios, para que no hubiera, para ganarse unos pesos de más, quemaban a las mujeres dentro de sus bodegas, de sus empresas, para ganarse un dinero de un seguro y se lo ganaron como si nada. Y eso ha pasado en la historia y va a seguir pasando porque existen personas en el mundo así.
que deberían estar presos, pero existen, y eso no quiere decir que el problema es porque el colectivismo se asoció está planeando una conspiración en contra del capitalismo y del occidente y está en peligro constante. No, por favor, no se deje meter cuento. De verdad que ya estamos muy fregados como para seguir estas ideologías simplistas. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo. La división de la sociedad en grupos enfrentados es una estrategia política que ha sido utilizada por varios líderes autoritarios o totalitarios a lo largo de toda la historia, con el fin de debilitar a los opositores, justificar las acciones y consolidar su poder. Sin embargo, esta estrategia no es exclusiva de algunos, ni es efectiva para lograr sus fines. La división social puede tener otras causas como los conflictos económicos, culturales o ideológicos, y la creación del enemigo puede ser también una respuesta a una amenaza real o percibida. Además, la estrategia de dividir y vencer puede tener consecuencias negativas para el propio líder que la usa, como el aislamiento, la resistencia o la rebelión de los grupos oprimidos o la pérdida de legitimidad y apoyo popular. En este caso, lo que está haciendo ese mandatario es minar sobre sus pasos, porque bajo ese modelo económico que él plantea, en donde el Estado no tiene la facultad para solucionar conflictos, que es lo que abunda en un país, se está poniendo en riesgo lo que es el mismo país. Por eso es preocupante. La verdad, hay muchas imprecisiones y es importante revisar fuentes, varias fuentes y contrastarlas, ya que a lo largo del video se aprecia muchas falacias que son usadas para manipular. En este caso, decir verdades a medias, focalizar problemas en un solo factor. Bueno, infinidad de falacias que usó Javier Milei, y pues la verdad, como consejo es que no se dejen manipular. En lo posible, contrasten las fuentes, contrasten las opiniones, investiguen, porque lo mejor es formarse una propia opinión, ya que pues la verdad esto es un mundo grandísimo de muchas cosas que uno no puede realmente ser radical y decir, así es. No, de hecho, todo tiene su equilibrio dentro de una sociedad, ¿sí? Y así es que funcionan, porque si no, estaríamos en constante violencia, que es lo que él dice que es el Estado, que es violento. Sí, pues obviamente el Estado ejerce coacción, pero es porque el ciudadano pues le cede la libertad. Entonces entra uno en una contradicción, ¿sí? Y pues también uno percibe, es como un odio a un sistema o a una ideología, ¿sí? Y eso es lo que ha generado conflictos y guerras y masacres a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso no se puede como que seguir o ser adepto de estos políticos que lo que hacen es a punta de falacias jugar con la mente de las personas y con la necesidad, porque pues me imagino que muchos en Argentina están con problemas económicos serios y pues quieren un cambio, y pues por eso acuden a estas personas que venden felicidad cuando posiblemente lo que están haciendo es cultivar un futuro pues que no va a ser muy feliz. Ojalá pues esté equivocado, pero en este caso cuando se ve que un presidente no tiene coherencia en lo que dicen, los fundamentos que dice, porque se supone que es una persona estudiada, que es economista, que tiene que evaluar muchos factores, porque si no el empresario se quiebra. En este caso pues es sorprendente que Javier Milei no vea todos los problemas, todos los factores que hay, que va más allá de que pongan o no a un ministro que no hace bien su trabajo, ¿no? Sino que va más allá porque se necesita que la ciudadanía tenga los poderes, las facultades, sea jurídicas o políticas, para poder vigilar, supervisar las funciones que hacen todo pues el aparato institucional. Eso es lo importante realmente, porque se necesita un orden, porque si no lo que hay es anarquía, y la anarquía es muy difícil porque la anarquía lleva a la violencia, y en este caso pues volveríamos a tiempos en donde pues cada uno haría lo que le considere mejor en cada parte, así afecte a otros, y eso es lo que causa este tipo de pensamientos radicales que no observan varias perspectivas, sino que ven un enemigo en común. Bueno, aquí los dejo, y pues está muy larga la reflexión y el análisis de estas declaraciones, pero pues sí son importantes hacerlas para detectar el nivel de manipulación que están ejerciendo sobre nosotros, sobre los seres, en este caso que estamos viendo estas declaraciones, porque como vieron, no es mentira que le aplauden pensamientos radicales que no tienen ni siquiera sentido, que les falta más lógica, que les falta mucho más análisis y más profundización. Ahí estamos, nos vemos.